Ahora sí, chicos. Bueno, ahora estamos grabando. Bien, el tema que vamos a ver hoy es recursividad. ¿Sí? Es un tema, como ya les he comentado, digamos, en la primera o en la clase que tuvimos, es un tema también central, es un tema que obviamente se va a evaluar, no solamente se va a evaluar desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, y cuando veamos árboles, que va a ser un poquito más avanzado, seguramente no va a quedar otra opción que gestionarlo, digamos, de manera recursiva, así con lo cual no es algo que si no lo sé no importa, porque si no lo sabemos no van a saber recursividad y no van a saber árboles, y si no van a saber árboles no van a saber estructuras compuestas. Entonces, o sea, es una cadena de cosas. Es importante que sepamos en principio, no desesperarnos, porque parece algo que es muy, muy complejo, pero en realidad no lo es. Es una manera, si se quiere, esperen que voy a silenciar también, porque si no me vuelven loco el teléfono, es una manera de resolver un problema que requiere la ejecución de un algoritmo un montón de veces. Digamos, a esto que nos hace acordar, y nos hace acordar, obviamente, a la idea de iteración. ¿Sí? Nosotros cuando iteramos, lo que estamos haciendo es, como tenemos que realizar una acción varias veces, voy a abrir, digamos, un proyecto, ahora después les voy a presentar acá un proyecto. Cuando ustedes tienen que ejecutar algo varias veces, nosotros estábamos recurriendo a la repetición, ¿no? Y también al principio, cuando vimos repetición, parecía, uy, pero ¿cómo es esto del while? Y entonces, y nos quedamos en un bucle infinito. Bueno, acá puede aparecer, les voy a dejar eso abierto también para que lo vamos a chusmear. Y otra de las cosas que vamos a ver es una presentación. Esperen que es muy molesto este menú de Zoom. Les decía que no es lo mismo, pero se parece, la iteración y la recursividad. Se parecen no en la estructura, ni siquiera en las condiciones de acercamiento, digamos, al corte de la repetición de código, pero sí lo que normalmente resolvemos con recursividad, o que resolvemos, mejor dicho, con iteración, lo podemos resolver con recursividad y viceversa. ¿Cuándo se usa? Y eso es a criterio. Ahora, de cada desarrollador. Ahora, eso no quiere decir que no se use nunca. Repito, si ustedes tuvieran que gestionar un árbol, es inevitable caer en ese lugar. En el lugar de, tengo que sí o sí utilizar, estoy admitiendo, sí o sí tener que utilizar la recursividad. Van a ver que es... Espera, porque Caro me está silenciando a mí, ¿eh? Bueno, entonces les decía, las problemáticas que nosotros estábamos acostumbrados a resolver con iteración, las podemos resolver con recursividad y viceversa. Ahora, el criterio está también en nosotros en saber en qué momento utilizarla. En algunos, como en la gestión de los árboles, es imposible no hacerlo de otra forma. Gestionar un árbol de forma que no sea recursiva es casi, le diría, imposible. O sea, me ha tocado hacerlo hace muchísimos años y eran algoritmos de 120 líneas de código. Y obviamente eso es inaprensible y no es algo que nosotros hemos enseñado acá. Hemos enseñado acá que desde el principio tratar de hacer funciones pequeñas, funciones que resuelvan un problema específico, pero la complejidad que tiene un árbol, imagínense que un árbol tiene una raíz y un montón de ramas hacia los costados, un árbol binario, cada una de las ramas tiene 2 nodos, entonces eso multiplicado por miles de datos es algo extremadamente complejo de recorrer, claramente, ¿no? No es algo lineal como un arreglo que yo voy de 0 a 1000. ¿Sí? En un árbol eso es muchísimo más complejo. Entonces, por eso existe la recursividad. No es que no existe, existe solamente para complicarnos la vida. Existe para solucionar determinados problemas específicos. Y a veces nos acostumbramos y algunas cuestiones por simplicidad de líneas de código, nos simplifica la cantidad de líneas de código, también está bueno utilizar recursividad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si quiero eliminar el nodo de una lista, bueno, van a ver que si yo quiero eliminar el nodo de una lista, si lo hago de forma recursiva, son 4 o 5 líneas de código. Si lo hago de forma iterativa, son 15. Entonces, tiene algunas ventajas y tiene algunas otras desventajas que vamos a ir mencionando acá. La idea es hoy que veamos una intro a esto, después vamos a seguir retomando, porque vamos a tener listas con recursividad, vamos a tener... yo les quiero mostrar algunos ejemplos
y fundamentalmente lo que quiero que se lleven hoy es cuál es la lógica de la recursividad y cuáles son las partes que componen esa lógica. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son las partes que componen esa lógica, es mucho más fácil. Como cualquier problema que nosotros queremos resolver, si conocemos la lógica, es mucho más simple. Ayer hablábamos de inserción y de selección. Si conocemos la lógica de esos algoritmos de búsqueda, es mucho más fácil que estudiarme un algoritmo de memoria que el mes que viene me olvido. Y me olvido una parte y como no entendí la lógica, no sé cómo resolverlo. Entonces, siempre tenemos que aprender eso. Bueno, la idea de la clase de hoy es que por lo menos nos llevemos eso. Y después, ustedes ya saben, es práctica. Si yo no lo practico, tengo un problema. Pero tengo que prestar atención a la parte teórica. Ahora vamos a arrancar por ahí. Entonces, podemos decir esto de la recursividad, ¿sí? Podemos decir que es una técnica, ¿sí? No es algo, es no utilizar un for, un while, un do while para resolver un problema. ¿Y cómo lo resuelvo? Lo resuelvo a partir de la autorreferenciación de la función. ¿Qué es la autorreferenciación? Bueno, vamos a ir viendo qué es autorreferenciarse. Autorreferenciarse es llamarse a sí mismo en programación. Profe, perdón que te interrumpa. Sí. Esto está subido al campus para que lo podamos ver a medida que... Sí, o sea, la idea es que lo puedan ver acá, porque yo lo estoy compartiendo, pero sí está subido al campus. En el campus general. ¿Sí? En el campus general está, no está en la plataforma. Nosotros tenemos dos campus, uno general y uno nuestro. El nuestro es solamente para los exámenes, consultas y subimos las clases. El otro es para donde está toda la documentación, los trabajos prácticos. Ustedes ya lo conocen, son dos partes. ¿Sí? En el general está. Bien. Pero sí, era porque yo tomo apuntes y por si no llegaba a copiar algo, si estaba... No. Igualmente, chicos, yo ya subí la clase, digamos, al canal, hoy va a estar habilitada más o menos al mediodía, lo de ayer, y después se los voy a subir al campus, ¿sí? O después de la clase se los subo. Pero sí, después van a tener esta misma clase y van a poder verla y van a poder tomar apunte. Yo lo que digo es, tomar apuntes es razonable, ¿sí? Está bien. Pero enfóquense porque de última después lo pueden visualizar nuevamente, ¿sí? Así que más que nada por eso, más que nada porque a veces uno cuando toma apuntes lo que le sucede es que se pierde por ahí algunas partes porque está escribiendo o no escuchó algo y eso hace que no construyamos la idea o no hagamos las preguntas que tenemos que hacer en la clase. A mí, yo prefiero que alguien me escuche y después me haga las preguntas de lo que no comprendió y por ahí, si tomo apuntes, si están enfocados en eso, se pierde en alguna parte que es importante. Bueno, como les dije recién, la recursividad es una técnica que consiste en autorreferenciarse, pero es una técnica que tiene partes. Autorreferenciarse es llamarse a sí mismo. Les voy a mostrar, a ver, tenemos acá en este PowerPoint, les voy a mostrar un ejemplo de recursividad. Miren, no nos enfoquemos en eso que dice condición de corte, porque esta es una presentación que ahora vamos a ver. ¿Qué quiere decir autorreferenciarse? Quiere decir esto, ¿sí? Que yo me estoy llamando a mí mismo dentro de la función. Acá, digamos, hay una llamada a la función. ¿Sí? Esto es autorreferenciación. ¿Sí? O sea, yo me estoy llamando y fíjense que cuando me llamo hago algunas cosas. Fíjense que acá no hay una estructura repetitiva, no hay un for. Cuando yo me llamo, ¿qué quiere decir? Que acá se va a ejecutar esta línea de código, bueno, va a cargar esta variable, va a evaluar el dato que ingresa, si es igual a 0, si no es igual a 0, se ejecuta el else y entro en recursividad. Recursividad que siga, que cuando llegamos a esta línea de código, va a ir otra vez hacia arriba. ¿Y por qué va a ir otra vez hacia arriba? Y va a ir otra vez hacia arriba porque este parámetro original se va a ver alterado por este parámetro recursivo, que es x-1, que se llama acercamiento a la condición de corte. Vamos a ver las partes igual, no desesperen por eso. Pero bueno, esto funciona, va para acá, viene para acá, va para acá, viene para acá, todas las veces que sea necesario. ¿Cuándo se corta? Y cuando no se ejecute más el else. Cuando se ejecute este retorno de respuesta y retorna una respuesta. Después vamos a ver cómo funciona esa lógica. Pero, para que podamos entender esto, yo voy explicándole, porque si no le digo autorreferenciarse y no les muestro qué es autorreferenciarse, no se va a comprender exactamente la idea, ¿sí? Si no conozco lo que es la recursividad. Entonces, lo dijimos, por eso marqué dos palabras, técnica y autorreferenciación, ¿sí? Lo utilizamos
con el criterio que la utilizamos una vez que conocemos todas las herramientas, ¿sí? Una vez que conocemos qué es un arreglo dinámico, sabemos en qué momento vamos a necesitar uno dinámico y en qué momento vamos a necesitar uno estático. ¿Sí? Si ustedes me preguntan cuál es en qué momento, y en el momento en el cual yo sé que hay uno que puede variar, y si yo sé que tengo un mazo de 40 cartas, sé que no voy a tener 41. Entonces utilizo algo estático. Cuando tengo algo que puede variar, y bueno, ahí puedo llegar a usar lo dinámico. Bueno, eso es utilizar las herramientas que tenemos con criterio. Bueno, la recursividad es un poco parecido. Es cierto que en algunos casos, como les dije, árboles, ¿sí? Fundamentalmente ahí, o simplificar líneas de código, bueno, serían dos casos. Quiero simplificar, bueno, utilizo recursividad. Quiero recorrer un árbol, no me queda otra. ¿Sí? ¿Me queda otra? Sí, me queda otra. Complicarme la vida. Lo puedo resolver más fácil, no complicándomela. Bien. Entonces la recursividad es básicamente eso. Ahora vamos a ir con estas, también con esto que no es algo muy distinto a lo que venimos hablando, ¿no? Un algoritmo recursivo tiene dos partes, ¿sí? La solución trivial y la autorreferenciación. Si no, no hay recursividad. Ahora, ¿qué es la solución trivial? Y bueno, volvemos otra vez al código para entender. La autorreferenciación lo vimos recién. Ahora vamos a ver qué es la solución trivial. Si yo lo analizo desde este lugar, acá, la solución trivial sería este RT1, lo que corta. Se cortó el audio. Perdón, sí, se cortó, se tildó la pantalla y se cortó el audio durante unos segundos. Bueno, no, la verdad que no lo detecto yo eso. Bien que me avisen, avísenme siempre con esas cosas, porque es un tema técnico. Bueno, les decía. Nos quedamos no sé. por la presentación esa que decía que el algoritmo recursivo se componía de dos partes, pero no Bien. llegaste ni a nombrarlo. Ok, bueno, vamos por acá entonces. Ahí, cuando recién empezabas, se cortó. Bueno, les decía, vamos a seguir en la misma línea, ¿no? Vimos lo que es autorreferenciarse, que es llamarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, un algoritmo recursivo, que es lo que acabamos de ver recién, la función del factorial, tiene dos partes. ¿Sí? Digamos, para ser considerado recursivo, por lo menos tiene que tener estas dos partes. La solución trivial y la autorreferenciación. Después va a aparecer una tercera parte que tiene que ver con esto. Pero fundamentalmente tiene que ver con que yo necesito llegar a esa solución trivial. Y el asunto es cómo llego. Pero las dos partes de un algoritmo recursivo son la solución trivial y la autorreferenciación. ¿Solución trivial qué significa? Que yo cuando pienso en un algoritmo recursivo, lo que tengo que pensar es en una solución al problema que termine con la recursividad. En el caso que vimos recién, por eso me venía acá, es que x sea igual a 0. ¿Sí? En lo que dice ahí, condición de corte, eso en realidad, la solución trivial es respuesta igual a 1. ¿Por qué? Porque el factorial de 0, x cuando llega a 0, o sea, cuando x se transforma en 0, se ejecuta la línea de código dentro del if. Entonces, al ejecutarse la línea de código, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver 1. ¿Y qué es 1? 1, el factorial de 0, es 1. Esa es la solución trivial. Lo podía haber cortado, porque es cierto que yo puedo agarrar y decir, ¿para qué voy a ejecutar el factorial de 0 si en realidad lo podía haber también igualado a 1? ¿Sí? Lo podía haber igualado a 1 y era exactamente lo mismo. Cuando x es igual a 1, que retorne 1, porque el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1. Pero bueno, acá vemos que el factorial de 0 es 1 y la idea es aprender eso. Pero volviendo a eso, que es una cuestión pura y exclusivamente matemática, la solución trivial es esto. Es que el factorial de 0 es igual a 1. Ahora, ¿cuál sería la solución trivial en el caso de recorrer de manera recursiva un array? Llegar al último elemento es la solución trivial. Porque vamos a suponer que yo estoy y quiero mostrar un array, o sea, muestro, cuando llego al final, el final es la solución a ese problema. Llegar al final. Lo mismo pasaría si recorro un archivo, lo mismo pasaría si recorro cualquier otra cosa. ¿Sí? Si realizo una búsqueda, ¿cuál sería la solución trivial? ¿Retornar el dato de la búsqueda? ¿O retornar 0? ¿O retornar 1? ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo necesito cortar estas llamadas que tenemos acá. Esto que llama acá y después viene acá. Y después viene acá. Y después viene acá. Y bueno, así sucesivamente. O sea, hasta que, y si yo no corto eso, por eso dice condición de corte, si yo no lo corto, es como el bucle infinito. O sea, si analizamos, la lógica es más o menos parecida.
¿sí? Es más o menos parecida. No digo que es igual, pero es bastante parecido. Yo necesito cortar ese ciclo, porque como dije, es una técnica de autorreferenciación que lo que hace es repetir un código sin necesidad de utilizar un for, un while, un do, un for each en otros lenguajes. Entonces, esto es la recursividad. Repetir código hasta que llegamos a la solución trivial, se deja de ejecutar la recursividad y se retorna la solución total del problema. En este caso es si x es igual a 5, el factorial de 5. Si x es igual a 3, el factorial de 3. Ahora después vamos a ejecutar paso a paso este algoritmo como para que vean también cómo funciona en ese caso la recursividad. No es que nos vamos a quedar acá. Les preparé esta presentación justamente para eso. Pero vamos a seguir avanzando sobre las partes sobre las reglas de la buena recursividad y las partes también. Van a ser dos partes, solución trivial y autorreferencia. ¿Por qué digo dos partes? Uy, si es llamar a sí mismo, entonces. No, cuando programo algo recursivo tengo que encontrar esto. Lo tengo que buscar en mi solución. No es que, bueno, si total no lo pongo. Hay gente que utiliza la recursividad y no tiene solución trivial, por supuesto que lo hay. A veces hay una solución que se llama solución implícita, que vamos a ver un ejemplo. Pero la autorreferenciación y la solución trivial tienen que estar. Si no, no hay una buena recursividad. Si no, no está bien hecho. ¿Sí? Está de más decir que en un algoritmo recursivo no puedo poner una estructura repetitiva. Ya lo vamos a ver eso, pero no lo podemos usar. No va, las estructuras repetitivas no van. No puedo poner en algo que ya de por sí es repetitivo con la autorreferencia, meter un do while, o un while, o un for. No va, porque tengo un lío extraordinario, ¿no? Entonces, eso es algo que también vamos a ver más adelante que no se debe hacer. Tenemos recursividad directa, que es esta, ¿no? O recursividad indirecta. La directa es esta. La indirecta vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Me refiero a que es directa, ¿por qué? Porque yo estoy llamándome a mí mismo. En la indirecta yo llamo a otra función y otra función me llama. Ahora les voy a mostrar después un ejemplo más adelante. Pero enfoquémonos que directa es esta. Cuando el nombre de la autorreferencia es exactamente igual dentro de la función que al de la función. ¿Sí? En este caso es factorial y acá estoy llamando a factorial. Puedo hacerlo de manera indirecta, que es otra historia que ahora después vamos a ver en un ejemplito. No se usa mucho, en un ejemplito más adelante. Este es no me voy a hacer cargo de estos chistes que pone mi amigo, mi queridísimo amigo Gustavo Zombico, porque en realidad lo que está haciendo, mostrando en esta imagen, si se quiere, es que la recursividad en algún punto es un proceso que envuelve a otro proceso, que envuelve a otro proceso, y se hace esto de manera infinita. ¿Hasta qué? Hasta que se dispara la solución trivial. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre, si ustedes analizan el dibujito, acá, sería, ¿no? Vamos a ir así, vamos a esta flechita. Digamos, la recursividad empieza a meterse en un proceso que envuelve otro proceso, que envuelve otro proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si se quiere, esta imagen, esta representación de la recursividad. Lo que quiere decir es que primero tengo que solucionar este problema, para que este problema me devuelva una solución acá, y después solucionar este problema para que este problema me devuelva una solución. Y acá resolver este problema para que este problema finalmente me resuelva que es la solución total, y me retorne una solución total, si se quiere. Podríamos analizarlo con un dibujito así, medio como puedo a pulso. Pero lo que quiere decir básicamente es eso, que cada vez que se ejecuta esto que nosotros vimos acá reflejado, con idas y vueltas, ¿no? Cuando yo hago esto y llamo a esta función, después esta función viene acá y hace todo este ida y vuelta constantemente, cada vez que se ejecuta esto, hay algo que se debe resolver. Hay una incógnita en cada una de esas etapas que yo debo resolver. Una vez que se dispara este return, empieza a resolverse todos los problemas. ¿Por qué? Porque ya se deja de ejecutar la recursividad. Entonces va a ir de la última etapa hasta la primera, resolviendo de manera recursiva. Esto es bastante complejo y ahora lo vamos a ver de entender con palabras. Pero cuando ejecutemos esta presentación, ahí lo van a comprender mejor. Lo que quiero decir con esto es que, fíjense esto que acaba de decirles recién
para entender la idea, no para entender la lógica de la ejecución, sino para entender la idea en sí. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros estamos en una etapa recursiva, lo que hacemos es, queda un problema sin resolverse, en la etapa siguiente queda otro problema sin resolverse, y así sucesivamente, pero una vez que se dispara, se deja ejecutar la recursividad, va a ir resolviendo cada una de las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una etapa, hay 2 etapas, hay 3 etapas, hay 100 etapas, hay 1000 etapas. Todo eso está corriendo en la memoria de la computadora. Por eso, si bien está el problema del árbol, si bien está el problema de la cantidad de líneas de código, la recursividad también nos ofrece una desventaja, que no nos ofrece la iteración, que serían los for, los while. ¿Sí? Que es que todos los procesos, estos que nosotros vemos en este dibujito acá, están ocupando todo este espacio de memoria. Si esto, acá hay 3 dibujitos, no, hay 1, 2, 3, 4, los que sea, a la vista, digo, si empiezo a agrandar, digo, imagínense esto repetido 5000 veces. Son 5000 procesos en la memoria que no se van a resolver hasta que no se produzca una condición de corte. Con lo cual, todos esos procesos me están ocupando espacio en memoria. Ahora igual vamos a ir sobre esa parte porque lo vamos a mencionar sobre las ventajas y las desventajas. Bueno, les decía esto. Las reglas de la buena recursividad. Ahora vamos a verlas acá y después vamos a ejecutar la presentación para que ustedes puedan analizar y ver esto, pero ya no desde el lugar teórico, sino desde el lugar práctico. ¿Sí? Las reglas de la buena recursividad son 4. ¿Sí? Tiene que tener al menos una condición de corte con su respectiva solución trivial. En este caso, si nosotros analizamos la condición de corte, es que x sea igual a 0. La solución trivial es que el factorial de 0 es igual a 1. Por lo tanto, cuando x llega a 0, se provoca la condición de corte, retorna el factorial de 0. Digo, eso sería, en este caso, lo que estaría pasando desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista algorítmico. Acá, al menos una llamada recursiva. ¿Cómo? Va a haber, ¿vamos a tener más llamadas recursivas, más de una? Sí, vamos a tener. En algún momento vamos a tener que utilizar más de una llamada recursiva. ¿Qué quiere decir? Que esta función acá, vamos a poner, no en el caso del factorial, pero en el caso de otros problemas, vamos a tener dos llamadas a funciones distribuidas en un algoritmo de forma diferente, ¿no? Pero sí, puede haber. Pero por lo menos necesitamos, para considerarse recursión, por lo menos una llamada recursiva. Si no hay llamada recursiva, obviamente no hay recursión. Necesitamos un acercamiento a la condición de corte. ¿Cuál sería el acercamiento en este caso? Y por ejemplo. Si yo acá quiero el factorial de 3, cuando se ejecute esta línea de código acá, en la primera etapa recursiva el factorial es de 3. En la segunda va a ser de 3 menos 1, o sea, el factorial de 2. En la otra va a ser el factorial de 1 y en la otra va a ser el factorial de 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber 4 etapas recursivas sin resolverse. Una vez que llego al factorial de 0, retorno 1. Y después para atrás empiezo a resolver los otros problemas. ¿Sí? A eso me refiero. Condición de corte, esto. Si yo no pusiera x menos 1, me quedo en algo infinito, porque no me acerco nunca a que x sea igual a 0. Porque cuando yo llamo, en realidad, lo que estoy haciendo con este acercamiento a la condición de corte es modificando el parámetro. Ya no vale 3, vale 2. Ya no vale 2, vale 1. Ya no vale 1, vale 0. Y cuando llego a 0, se termina la recursividad. Digo, a esto nos referimos con el acercamiento a la condición de corte. Sin este acercamiento, ¿sí? Recursividad infinita. Y una vez que llego a la solución trivial, la última parte, que es una parte que tiene que ver más que nada con la solución del problema, que es expresar la solución total. Esto que yo les decía de que primero, el primer problema que yo tengo que solucionar es el factorial de 3. Después, el factorial de 2, después el factorial de 1 y después el factorial de 0. Una vez que solucione el de 0, soluciona el de 1. Una vez que solucione el de 1, el de 2. Una vez que solucione el de 2, el de 3. ¿Sí? Esto es lo que sucede. Y una vez que solucione el de 3, retorno justamente lo que quería retornar, el factorial de 3, que es la solución total. Pero en cada etapa recursiva va a estar esperando. Ahora, repito, ahora por ahí no se comprende del todo, pero ya se va a entender. Bueno, ¿por qué es esto en realidad? Acá voy a pasar rápidamente esto, después ustedes lo ven, porque nos centremos no acá nada más.
Perdón, acá no, acá. Ahí se ve mejor. Esto es matemática, ¿no? El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es claramente o sea, no tiene sentido acá hacerlo por 0. ¿Sí? Aunque 0 es el factorial de 1. Si yo hiciera acá 5 por 4 por 3 por 2 por el factorial, o sea, no lo hacemos, o sea, lo hacemos por 1, no lo hacemos por 0 porque 0 es 0. Entonces no sumaría nada en eso. Y primero toda la multiplicación daría 0. Entonces, el factorial de un número es C, 5, 4, 3, 2, 1. Y si ustedes hacen, hacen 1 por 2, 2 por, el resultado de 2 por 1 lo multiplican por 3, el resultado de esa lo multiplican por 4 y el resultado de eso por 5, le va a dar 120. ¿Sí? A eso nos referimos. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué esta lógica que nosotros vemos acá, perdón, que tenemos acá, tiene que solucionar en cada etapa? Y bueno, tiene que solucionar eso. Cuando llega a 0, retorna 1. Y ese es el 1 donde empieza a arrancar. Después multiplica 1 por 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es como está resuelto el factorial del número desde el punto de vista recursivo, que es un ejemplo clásico cuando se explica la recursividad. Bien. De eso, más que nada para entender el factorial, por si alguno no se acordaba, pero entiendo que es un tema que ustedes vieron. Lo mismo acá, ¿no? Todo esto es una parte más matemática que después la leen tranquilo, que además debe tener en cuenta que el factorial de 1 es 1, el factorial de 0 es 1, algo que ya dijimos. Y esta es una parte muy matemática, y acá estamos explicando lo mismo que aparece en el PowerPoint, pero en el PowerPoint lo vamos a ver un poco mejor, que es que esta es la condición de corte, que esta es la solución trivial, que el factorial de 0 es igual a 1, que esta es una llamada, el acercamiento a la condición de corte, y que esa es la llamada recursiva. Digamos. Acá lo que estamos viendo en este ejemplo es las reglas de la buena recursividad. Llamada recursiva, acercamiento a la condición de corte, solución trivial y condición de corte. Condición de corte, acercamiento, ¿sí? O sea, esto es pregunta, sí, casi siempre pregunta de examen. Si no es pregunta de examen hay que poner ejemplos, si no, ¿sí? O sea, es lo mismo. Acá, lo que vamos a ver en esta parte, la expresión de la solución total, es obviamente lo que termina retornando. Esta es una manera de visualizar lo que lo que yo les acabo de decir recién, ¿no? Fíjense que nosotros arrancamos con el factorial de 3, el factorial de 2 es otra etapa recursiva que envuelve al factorial de 1. ¿Qué quiere decir que esto lo que lo envuelve? Desde el punto de vista de la imagen, de lo gráfico, lo que quiere decir es que primero tengo que resolver 0, para después resolver 1, para después resolver 2, y para resolver 3, y para resolver finalmente, para expresar la solución total, que en este caso es z igual a esa solución, ¿no? Entonces, para solucionar eso, necesito resolver todas estas etapas. Y todas estas etapas, como le dije al principio, están corriendo en memoria. Y esa es por ahí es la desventaja que se nombra más acerca de la recursividad. Es que si yo esto lo solucionara con una estructura repetitiva, sería más simple. ¿Sí? Sería más simple de comprender. Y vamos a decir, en cada iteración estaría solucionado el problema. Voy primero con el factorial. O sea, ¿lo hago exactamente lo mismo? Sí, la lógica es muy parecida. De hecho, se los voy a mostrar después. Creo que lo tengo acá. Se los puse, digamos, entre las cosas que les quería mostrar. A ver, redimensionar un array local malo. Ah, no, esperen que... No, tengo que abrir otro proyecto. Este es el proyecto de ayer, abrí cualquier cosa. ¿Miren? Pensé que era este. Recursividad. Y acá tengo un ejemplito de recursividad. Bien, esto lo vamos a cerrar. Lo que les decía acá, miren, centrémonos en esta parte. Digamos, esto que está acá, sería el factorial de un número, pero solucionado de forma iterativa, ¿sí? Con un for. En un for, obviamente, acá hay una estructura repetitiva, la condición de corte es la condición que tenemos ahí, que sea igual al número, ¿sí? Menor o igual. Y lo que voy haciendo es multiplicando y finalmente retornando el factorial. Esto no hay etapas recursivas. Acá hay una solución. Podríamos tildar esto como una especie de acercamiento. Podríamos tildar esto como también como una condición de corte. No hay solución trivial, sino que en realidad, porque ¿cuál es la diferencia entre la solución trivial y entre lo que yo voy resolviendo acá adentro? Y la diferencia es que si yo tengo una solución trivial,
la solución trivial, ¿qué sería? Que el factorial de 0 es 1. Acá no hay un factorial de 0, digamos. Acá hay una condición de corte que hace que esto se ejecute hasta que i sea menor o igual a n. Entonces, no se soluciona el problema, no hay un factorial de 0, sino que voy solucionando en cada iteración, voy solucionando un problema y finalmente, cuando se provoca el corte, termino retornando el factorial del número que yo necesito. Esto es un poco diferente. Parece más simple, pero en realidad yo creo que una vez que uno se acostumbra a mirarlo, este problema de una forma o de otra, se da cuenta de que en realidad entre la recursividad para solucionar este problema y la iteración no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en términos de complejidad, siempre estamos hablando. Después en términos de comodidad, la mayoría siempre va a utilizar una estructura repetitiva. Profe, entonces eso no sería recursivo. No, esto no es recursivo. O sea, ¿dónde vos ves una autorreferencia a la función acá? Claro, no, por eso. Eso sería lo que haríamos normalmente nosotros si necesitáramos sacarlo. Claro, exacto. O sea, no hay autorreferencia, no hay nada. O sea, sí hay cosas que necesito resolver, porque si bien la recursividad es una técnica, acuérdense que tiene dos partes. La solución trivial, que no está, porque no hay solución trivial. No hay un factorial de 0 igual a 1. ¿Sí? Por más que en algún momento acá adentro se resuelve el factorial de 0, porque es necesario resolverlo. Pero no hay una solución trivial y tampoco hay una autorreferencia. Por lo tanto, esto no es recursivo. Ahora, puede aparecer un ejercicio que yo les diga, bueno, mire, acá tienen esta función, transfórmenla a recursiva. ¿Puede aparecer algo de eso? Y puede aparecer. Entonces, tengan en cuenta si yo les planteo esta problemática. Chicos, el micrófono. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Por eso, cuando yo les hablaba al principio de que la recursividad tiene dos partes, tiene que tenerla. Y uno tiene que buscarlas, esas dos partes, para poder pensar de forma recursiva. ¿Sí? Gabriel se tildó un cachito también. Sí, me dice, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Pero se cortó más o menos un minuto. ¿Tanto? O 30 segundos. ¿Cuánto fue, chicos? Un ratito. Lo último que contestaste era que me estabas contestando a mí. O sea, lo último que escuchamos, que me estabas contestando a mí. Les decía esto. Les decía que acá, fíjense que cuando yo ejecuto el factorial de un número de manera iterativa, no tengo una solución trivial, porque la solución trivial sería el factorial de 0. Sí tengo una condición de corte y tengo un acercamiento, si se quiere. Podríamos decir que esto sería la condición de corte y el acercamiento, que es necesario, digamos, en un bucle. Podríamos decir que es, pero no lo es, pero vamos a decir que podríamos homologarlo. Es cierto que acá voy a tener que resolver el factorial de 0 para finalmente resolver el factorial del número n, pero no tengo autorreferencia, ni tengo solución trivial, por lo tanto no es recursividad. Entonces, pero bueno, eso es más que obvio, y además, primero hay un for, ¿no? Y obviamente eso me hace decir, bueno, si hay un for, no puede haber recursividad. Yo acá no podría, ni aunque quisiera, ni se debe, no es una buena práctica utilizar un for dentro, que ya es una estructura repetitiva dentro de una técnica repetitiva como la recursividad. O sea, no quiero ver, le digo esto, o sea, grábense esto, no debe, no puede y no debería haber jamás, porque eso quiere decir que no entendieron la recursividad. O sea, si yo veo que alguien quiere generar un algoritmo recursivo con una estructura repetitiva dentro, no se entendió el tema. ¿Sí? Lo estoy diciendo esto más que nada como para que quede extremadamente claro. Prefiero que no se lo puedan resolver a que me muestren eso, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con la recursividad. ¿Sí? Esto lo quiero subrayar. Si hay algo que quieren que se anoten, anótense eso. Porque eso no puede estar, no puede aparecer nunca. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre esto, a ver si vale la pena acá esta parte. Es más de lo que venimos hablando. Acá hay también algo que después ustedes si quieren verlo. Quería ir sobre, bueno, la recursividad directa es esta que vimos nosotros recién acá. Ahora lo que le quiero mostrar, después vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Esto es la recorrida de un arreglo de forma recursiva. Pero lo que le quería mostrar, que ahora después vamos a ir sobre ese ejemplo, es esto que es la recursividad indirecta, algo que no vimos. ¿Se acuerdan que al principio le dijimos que la recursividad puede ser directa o puede ser indirecta? Bueno, un ejemplo de recursividad indirecta es esto. Fíjense que tenemos la función impar y no hay una autorreferencia a impar dentro de impar, sino que impar llama par
par llama impar llama par llama impar. Acá es indirecta. ¿Pero qué va a llegar? Si el número es impar va a retornar 0. Si el número es par va a retornar 1. En algún momento se va a terminar de ejecutar la recursividad. Vamos a hacer un ejemplo simple. Sabemos que el 1 es un número impar. Entonces vamos a suponer que yo llamo a par y le paso 1 acá. Vamos a analizar esta. Esperen que acá. Yo acá, a ver si me deja escribir. Esperen que no sé dónde estoy. Acá. Vamos a suponer que esto llamo un 1. Entonces pregunto, acá. Vamos despacito porque me vuelven loco las teclas esta. Acá. ¿1 es igual a 0? No, no es igual a 0. Entonces, como no es igual a 0, se ejecuta la recursividad, ¿no? Y entonces, ¿qué hago acá? Le paso un 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando yo llamo acá, perdón, vamos a hacer así, la flechita para este lado. Cuando yo llamo a impar, ¿qué hago acá? Le paso un 0. Entonces, 0 es igual a 0, ejecuto esta función de acá. Esperen que voy despacito que me voy acordando de las teclas. 0 es igual a 0, sí es igual a 0. Entonces retorno 0. ¿Y entonces qué quiere decir? Que el número es impar. Y era un 1 el que ingresamos, este que tenemos acá. ¿Sí? Así funciona la recursividad de Feynman. Después lo podemos probar con el do, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. No importa a cuál función llame primero. Se le puedo pasar el dato impar. No importa cómo lo llame, siempre va a estar funcionando. Eso sería indirecto, porque yo no me estoy autorreferenciando dentro de la función, sino que me estoy autorreferenciando en la llamada esta, digamos, en la llamada de esta función. En este caso, impar, par, par, impar. ¿Sí? Eso sería la autorreferencia. Ahora lo que yo quiero es que ejecutemos. Esperen que me vuelve loco esto, así que lo voy a sacar. Después vemos las preguntitas al final. Me voy a centrar acá y voy a ejecutar esto paso a paso para que veamos por primera vez un algoritmo ejecutándose paso a paso. Esperen que voy a meterle F5. Ahí vamos. Ahí suscríbanse al canal, chicos. Algunos, yo sé que algunos se han suscrito. Bueno, vamos acá. Factorial de un número. Vamos a hacer un repasito. Condición de corte. ¿Sí? Condición de corte. Solución trivial. O sea que el factorial de 0 sea 1. Llamada recursiva, estamos repasando las reglas de la buena recursividad, algo que se van a aprender hoy, y acercamiento a esa condición de corte. Sin ese acercamiento, no llegamos nunca a la solución trivial, no llegamos nunca a resolver, no corta nunca. Eso es como, le hago una pregunta, olvidarme un acercamiento a la condición de corte, ¿a qué se parece? ¿Se fueron todos? A olvidarse de una condición de corte en un ciclo. Claro, un X más más. Un bucle infinito, ¿no? Un X más más sería, digamos. Claro, Claro, un bucle infinito. Sería, digamos, un contador. Ahora, ojo con esto. Puede ser X más 1, puede ser X menos 1, depende del problema. Pero lo que sí es importante es que acá, donde estamos poniendo X menos 1, no podemos utilizar X más más o X menos menos. No. Ojo con eso. No es lo mismo. ¿Sí? Yo acá lo que le estoy pasando, lo que está sucediendo acá, ahora lo vamos a ver. Pero esa es otra de las cosas. No uso for, ni while, ni nada dentro de una función recursiva. Y en el acercamiento no pongo X más más. Bueno. Esta sería, digamos, la llamada en el main. Vamos a analizar acá el factorial de 3. ¿Sí? Esto me va a retornar un resultado. La variable se llama el factorial de x, como me va a retornar algo, yo lo voy a recibir, entonces igualo a la función, le paso como parámetro directamente una constante literal, que en este caso es 3. ¿Sí? Llamada a la función. Primera llamada recursiva. En realidad, primera ejecución del algoritmo con el 3. Fíjense que acá me va a ingresar un 3. ¿Sí? Voy a preguntar si 3, ¿sí? Porque acuérdense, estoy reemplazando las x por, obviamente, el dato que me está ingresando. 3 es igual a 0. Y obviamente sabemos que 3, esta pregunta va a ser false. Entonces se va a ejecutar nuestra primera etapa recursiva, ¿sí? Nuestra primera llamada recursiva, o como quieran llamarla. ¿No? Acuérdense que nosotros teníamos respuesta igual a x por factorial de x menos 1. En este caso sería respuesta igual a 3 por factorial de 3 menos 1. ¿Qué quiere decir acá? Que acá cuando yo llame va a quedar algún problema sin solucionarse. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros ejecutábamos la recursividad,
se iba ejecutando las diferentes etapas recursivas y en cada etapa recursiva había que solucionar algo. ¿Por qué? Porque la función factorial, no hay que olvidarse de esto, que es básico en las funciones. Retorna un int. ¿Y acá qué me está retornando? A respuesta. 3 por algo que me tiene que retornar. ¿3 por qué? Por un int. ¿Cuál es ese int? No lo sé. ¿Sí? Entonces, lo que va a quedar acá es una incógnita. La primera incógnita es 3 por el retorno de factorial. No sabemos cuál va a ser ese retorno. Esa etapa recursiva queda ahí, esperando, como en el dibujito. ¿Sí? ¿Hasta qué? Obviamente hasta que se provoque, o sea, que se dispare la solución trivial. Pero bueno, vamos a ejecutarlo por segunda vez. Pero acuérdense acá yo hago 3 menos 1 en esa llamada. Por lo tanto, ¿sí? Acá me voy acercando a esa condición de corte y en la próxima llamada recursiva, en la próxima etapa de la ejecución del algoritmo, ya no va a llegarle un 3 como me llegó. Le va a llegar 3 menos 1, o sea, le va a llegar un 2. O sea, que yo tengo que resolver el factorial de 3, ahora tengo que resolver el factorial de 2. Entonces se va a ejecutar, pero llegando a un 2. Reemplazo las X. Acá estamos en otra parte de la memoria. Hay una incógnita en la primera y ahora vamos por la segunda. 2 igual a 0. ¿Sí? No. Sabemos que esta respuesta va a ser false. ¿Sí? Se va a ejecutar el else y va a aparecer otra nueva incógnita, porque todavía no se encontró la solución trivial, todavía no llegamos a esa solución que nosotros planteamos en el desarrollo del algoritmo. Entonces, vamos a tener una segunda incógnita. Cuando estamos hablando de incógnita 1, incógnita 2, estamos hablando de procesos en memoria que están ocupando un espacio. Por eso yo le digo, si nosotros tenemos una función recursiva que quiero encontrar el factorial de 1000, va a haber 1000 etapas o 1000 incógnitas que se van a solucionar una vez que lleguemos a la solución trivial. Y esto es un recurso que nosotros estamos utilizando. Por eso tenemos que evaluar si ese recurso es válido en los recursos en lo que yo lo estoy implementando, ¿no? Pero bueno, esa es otra novela. Pero lo importante es que sepan fundamentalmente que una de las ventajas de la recursividad, que lo grabemos, porque nos tenemos que llevar cosas hoy, que grabemos que esto genera una problemática, digamos, en la memoria y un desgaste. Incógnita 2 sin solucionar, pero como tengo un 2, es 2 menos 1, ahora en la siguiente etapa recursiva, lo que va a suceder es llegarle un 1. ¿Sí? Porque siempre estoy haciendo ese acercamiento. Me llega un 1, evalúo el 1, ¿sí? Hicimos el factorial de 3 para que sea más rápido. 1 igual a 0, false, else, reemplazo, obviamente, en cada etapa recursiva, el dato que ingresa por parámetro se reemplaza por las variables, me queda respuesta igual a 1 por factorial de 1 menos 1. Entonces, la tercera incógnita que tenemos que resolver es esta. ¿Sí? Seguimos ejecutándolo. 1 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en la próxima etapa recursiva, el factorial se va a llamar con un 0. Entonces acá, ¿lo podemos haber contado en la anterior? Sí, también se puede hacer, pero bueno, le hicimos una más. 1 menos 1 igual a 0, llega a un 0, ya como parámetro, 0 va a ser una respuesta favorable, 0 es igual a 0, por lo tanto es true, por lo tanto ya no tengo más etapa recursiva. En la ejecución se va a romper la recursividad. ¿Qué quiere decir esto? Esto sería equivalente cuando nosotros ejecutamos un for a eso, justamente, a romper con esa condición. ¿Sí? Esta respuesta es verdadera. Acá va a llegar 0, 0, pero esto 0, 0 nunca se va a ejecutar porque no hay llamada recursiva en esta etapa. Se ejecuta el if. Lo que se provoca es que se corta la recursividad y lo que se retorna es la respuesta. ¿A dónde se retorna esa respuesta? ¿Sí? Acá se produce el primer retorno. Se rompe la recursividad y se ejecuta respuesta. ¿Y qué se ejecuta? Se ejecuta un 1. ¿A dónde va ese 1? Va a la última etapa recursiva que se ejecutó. ¿Sí? Esta es la solución trivial que ya la repetimos 100 veces. ¿A dónde va eso? Va a la primera etapa, a la última, al factorial de 1. Entonces ahí empieza a reemplazar. Acuérdense, la última incógnita era 1 ¿por qué? Por 1, que es la respuesta,
¿qué es lo que retornó? 1 por 1 es igual a 1. Una vez que se soluciona la tercera incógnita, o sea, la tercera que es el factorial de 1, porque el factorial de 0 es lo que retornó, es este 1 que tenemos acá. Una vez que se soluciona ese 1, este que tenemos acá, ¿sí? Esa es la solución trivial, esto se dispara a la segunda etapa recursiva que está esperando en memoria solución. ¿Y qué va a retornar? Un 1, porque acuérdense que la primera etapa era 1 por el factorial. La segunda era 2 por lo que me retornaba la etapa anterior, que en este caso me sigue retornando un 1. Entonces hago 2 por 1 igual a 2. Y eso se retorna a la primera etapa, que es 3 por. ¿Qué me retorna? Un 2 igual a 6. Y acá, finalmente, lo que se va a terminar retornando es que la solución total del factorial, que factorial es 3 por 2 por 1, que obviamente es 6, va a terminar retornando el factorial de 6. Sigo, así es como se ejecuta. Podríamos hacerlo esto con un for tranquilamente y ver qué sucede. Sí, pues ponemos un printf y se ve. Pero bueno, acá lo que más me interesa que analicemos es que veamos toda esta lógica de qué va pasando cuando llamo a la función. O sea, no es más que eso. ¿Es necesario escribir, dibujar? Sí es necesario. Sí es necesario, chicos. Siempre es necesario estar escribiendo, estar dibujando, estar tomando apunte para resolver esto. A ver, ¿qué pasa si le... Sí. También se puede, lo podemos hacer, nosotros lo habíamos visto acá, poniendo, digamos, un break. ¿Se acuerdan de esto? Nosotros agarrábamos acá, poníamos un break y ejecutábamos, ¿sí? Ejecutábamos paso a paso. También lo podemos observar y con debug windows también podíamos ir viendo cómo las variables van cambiando de información. De hecho, hasta, bueno, se podría... ¿no? Claro, sí, vamos a hacerlo, de última. Esperen que les voy a comentar esto. Y ejecutamos, llamamos al factorial. Vamos a ejecutarlo para mostrarles eso ya que estoy. Igual a... a ver, esta es... No me acuerdo cómo la había puesto. Espera. Con mayúscula o con minúscula. Con minúscula, la recursiva es con minúscula. Bien. Bien, acá le vamos a poner el factorial de 3 si quieren. Vamos a ponerle esto y vamos acá a meter un print y ver el número, nada más, vamos a ver el número. Vamos a poner un porcentaje de coma y fact. Que en realidad eso es un poco lo de menos. Lo que vamos a ejecutar acá, lo que voy a poner es acá. Bueno, ya le puse el break. Esperen que vamos a primero hacer esto. A ver, esperen, porque puede ser que alguno me esté insultando por alguna cosa. Voy a comentar alguna función que les copié y le pegué para mostrarles. Después lo arreglamos eso, que debe ser un tema de nombre de variable o eso. Bueno, vamos a ejecutar esto paso a paso. ¿Sí? Break acá al costadito. Vamos al start, continúe, se puede hacer F8. Si usted tiene la tecla función en su compu, también bueno, tiene que apretar función, F, lo que sea. O pueden ir directamente al menú. Fíjense esto, ¿no? Esta ventanita que está acá, esta que tenemos acá, que se llama Watch, digamos, y vamos acá, debug Windows, Watch, ¿sí? El call stack, digamos, es cuando hay un proceso, pero la voy a sacar. Bueno, esa era la pila de ejecución esa, no es necesario, por ahí para algunas cosas sí, pero para esta no. Fíjense que acá me tiene que haber llegado un dato, cuando yo apriete F7, esperen que voy a buscar acá F7, cuando apriete F7, ¡pic!, se ejecuta la recursividad. Fíjense que acá me llega que x es igual a 3 y que respuesta tiene basura cargada en esta etapa recursiva, ¿no? Vamos a seguir ejecutando con F7. Fíjense cómo va a ir. Se ejecuta la etapa recursiva y evalúa. Fíjense que ahora x vale 2. ¿Sí? Fíjense que ahora x vale 1. Y fíjense que siempre llama lo mismo. Y fíjense que ahora va a valer 0. Y acá se dispara la función recursiva. ¿Sí? Y fíjense esto. Retorna la respuesta.
retorna respuesta, retorna respuesta. ¿Sí? Fíjense cómo se ejecuta solamente esa parte de ahí abajo y finalmente termina retornando, digamos, el factorial que es 6, este que tenemos acá, ¿no? También lo puede ejecutar para ver cómo se ve esa parte del algoritmo. ¿Sí? Yo ahí estoy mostrando un numerito nada más. Esperen que gente por admitirme, me aparecen por todos lados. Esperen que me aparecen ventanitas por todos lados. Acá. Bueno, ahora sí. Bueno, y después cortamos con stop, debugger, ¿sí? Y ya terminamos de ejecutar. Pero fíjense que también se puede hacer de esa forma y está bastante bueno. Lo que les quería mostrar de esto que tenemos acá, a ver que me estaba teniendo algún error. Sí, yo había cambiado el nombre de las variables acá, ¿ves? Había puesto acá, esto se llama val. Lo que les quería mostrar con este último ejemplo, y ya ahora después los voy a dejar trabajando con Caro para que sigan trabajando en la guía donde estén trabajando, no necesariamente con recursividad. El último ejemplo es esto que tiene que ver con mostrar un arreglo, y yo se los estoy mostrando de las dos formas, ¿no? Esperen que acá, ahí lo pararé. Acá tenemos mostrar el arreglo de manera iterativa, ¿no? Con univálidos, y voy mostrando el arreglo, y acá tenemos el mostrar el arreglo, pero de forma recursiva. Fíjense que acá, dice, pero ¿cuál es lo podríamos plantear con un if y un else también, ¿no? Que la solución de corte sea mostrar el último elemento, que de hecho en la presentación que está en el campus está. Pero yo se lo quería mostrar acá, pero más que nada para esto que dice, fíjense que le puse acá, condición de corte implícita. ¿Sí? No hay un if y un else, no hay una solución trivial, está implícita en la ejecución, pero acá en mostrar, donde no tengo que retornar siendo una función void, puede pasar que esa no lo tenga. ¿Sí? Puedo elegir en el recorrido de una estructura en la cual tengo que mostrar, puedo tal vez resolverlo sin necesidad. ¿Hola? Chicos, ahí hay... Ahora sobre el final me hacen preguntas. Pero lo que les quería plantear es que fíjense que es bastante parecido. Fíjense que acá, esperen que no sé por qué no me dibuja. Ahí, bueno, está feo eso. Bueno. Hola chicos. Sí, no sé por qué se reseteó todo. De pronto estaba hablando, no sé en dónde me quedé. A ver si alguno me... Porque estaba... 30 segundos, un minuto atrás. No. Estaba hablando de la función void. Ok. Esperen. Bien, no sé, está muy inestable esto, pero bueno, estoy en la facu, no estoy en mi casa. A ver, esperen un cachito. Bueno, vamos acá. Les decía que esto que tenemos acá, ahora me escuchan, ¿no? Es una función. Sí. Es una función de imprimir el arreglo, obviamente de manera iterativa. Y esto es una función de imprimir el arreglo de manera recursiva. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una autorreferencia, digamos acá, perdón, esto está horrible. Digamos, está la llamada, la autorreferencia a la función, está el acercamiento a la condición de corte, pero fíjense que hay un detalle, que no hay una solución trivial en esto. Es cierto que es una función void, y como es una función void, tanto una como la otra, ¿no? Es una función en la que nosotros no tenemos que estar retornando nada. Entonces como que no hay una solución total. ¿Cuál sería? ¿La podemos plantear, el mostrar arreglo recursivo con una? Sí, la podemos plantear. ¿Cuál sería la solución? Y sería llegar al último elemento, la posición 0. Podemos decir, la última posición, podemos ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Pero digo la posición 0, ¿por qué? Porque en la recursividad siempre, fíjense que se van solucionando las etapas y empiezo siempre desde el final. Entonces, podríamos decir, llegar al último elemento sería la solución trivial. Pero en este caso podemos obviar la solución trivial, porque en definitiva, en cada etapa lo que se intenta es mostrar un elemento. ¿Sí? La solución, repito, la solución trivial en este caso sería mostrar el último elemento. Ahí en el último elemento lo que te va a hacer es irme. Y punto.
Pero yo es que lo que quiero decir es que esto no está mal, porque pueden encontrarse, yo les había dicho, tienen que encontrar la condición de corte, la solución trivial, bla, 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 tienen que encontrar eso. Bueno, acá está la solución trivial. No, en realidad lo que hago es ejecutar hasta que este if no es más true y se va. Y no hay más recursividad, pero no hay retorno. Voy mostrando en cada etapa recursiva un elemento de un arreglo. Si yo pongo este print acá abajo, me lo va a mostrar al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a solucionar la etapa recursiva y después, ahora lo vamos a verlo. Y después me va a mostrar el arreglo. Ahora vamos a ejecutar este mostrar recursivo, porque yo acá me había planteado esto. Así no tengo que andar escribiendo, lo hacemos más rápido. Acá. Vamos a ver, suma recursiva no, sino lo que vamos a hacer es mostrar este arreglo. Le voy a pasar el arreglo, que es muestra arreglo recursivo. Si yo hago muestra arreglo recursivo, que tiene como primer parámetro un arreglo, como segundo parámetro lint, en este caso, o inicializado, digamos, en 0, porque esto sería la variable que nosotros inicializamos en 0, y los válidos, que en el caso de arreglo, serían 5. Profe, ¿puedes cambiarle los valores así no son todos iguales y podemos ver Tenés qué razón. parte del arreglo van? Estuviste piola. Sí, sí, sí. Se había puesto todos iguales para que me dé una suma tranquila. Gracias. 3, vamos a ponerle 4 y vamos a ponerle 5. Bien, creo mi arreglo, lo completé todo, lo cargamos acá y lo vamos a ejecutar. Esto me va a insultar acá, así que esto vamos a borrar. Y acá vamos a comentar. Y yo creo que ahí vamos a estar bien. Pero bueno, vamos a mostrarlo con el print debajo. Y con el... Ahí ya no me está, me tengo a esta. Porque cuando ustedes hacen algo en el chat, a mí me aparece la barra todo el tiempo y es muy molesto. Obviamente me avisan que ustedes me están escribiendo, está bien que haga eso, pero después vemos las preguntas. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y fíjense que me muestra 1, 2, 3, 4, 5. Después si quieren lo podemos ejecutar paso a paso. Lo vamos a ejecutar después en un paso a paso. Ahora lo voy a cambiar esto. Acuérdense que era 1, 2, 3, 4, 5. Y lo vamos a cambiar acá. 5, 4, 3, 2, 1. ¿A qué se debe esto? Y bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo primero acá. Vamos a meterle un print, un break. Vamos a ejecutar paso a paso. Fíjense que está ahí abajo. Y yo llamo acá, bueno, la parte que no vimos es, tal vez tendríamos que darle ejecutado acá. Vamos a hacer eso, vamos a hacerlo ahí. Vamos acá, vamos a cambiar de lugar y vamos a ponerlo acá arriba. Ahí. Bueno, acá si quieren pueden ir viendo los numeritos que van pasando, pero vamos a ejecutar acá con F7. Fíjense que evalúa, se mantiene dentro del if, vuelve otra vez arriba. Nunca va a mostrar la línea 25, pero en realidad lo que está haciendo es una llamada. Vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez, y llega al final, en algún momento, ¿no? Cuando llega al final, entonces ahí empieza a mostrar. Como el último elemento es el que está en la posición, el último, o sea, en la posición 5 va a ser el primero que va a mostrar. Porque podríamos decir que es el último que si analizamos en términos de pila, es el último apilado. Es la última etapa recursiva, el 5. Entonces, como es la última etapa recursiva y es el elemento que quedó, es la primera que tenemos que solucionar, entonces va a mostrar 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Que es finalmente lo que va a terminar haciendo acá. Tac, 5, 4, 3, 2, 1. Y una vez que muestra todo, acá, bueno, acá lo estamos mostrando bien, directamente en la pantallita. ¿Sí? En cambio, fíjense esto. Si cambiamos esto y ponemos este printer arriba, cada vez que ingrese, vamos a mencionarlo, cada vez que ingrese acá, cada vez que ingresa, muestra primero y después entra en recursividad. Entonces ahí va a mostrar el primer elemento. Entonces si lo vemos acá, va a mostrar el 1. ¿Por qué? Porque antes de entrar en recursividad muestra. Entonces va mostrando independientemente
de la recursividad. Muestra el primero, después muestra el segundo, después muestra el tercero. Digo esto, está bueno que nosotros lo pensemos, porque bueno, por ahí si no estaban acostumbrados a utilizarlo, decir, bueno, a veces pedimos, che, muéstranlo al revés, y se vuelven locos buscándole una vuelta que en realidad no tiene. Que es que, bueno, acá finalmente me va a terminar mostrando que 1, 2, 3, 4, 5, porque antes de entrar en recursividad muestra el primer elemento, después vuelve a llamar a la función, se provoca un acercamiento, muestra el segundo, muestra el tercero, ¿sí? En cambio, de la otra manera lo que hace es, ejecuta primero todas las etapas y después lo que está debajo. ¿Por qué? Porque en la lógica de la ejecución, si yo tengo una llamada acá y una llamada acá, lo que va a hacer es como cuando nosotros resolvemos cualquier problema. O sea, se va a ejecutar primero la llamada, después todo lo que está debajo. Bueno, eso es la recursividad. No escapa a la lógica que venimos utilizando, pero pareciera a veces que sí, pero en realidad no. O sea, acuérdense que si ustedes ejecutan una línea de código, acá hay una función, el print, primero se va a ejecutar el print. ¿Sí? No va a saltar, por más que haya una llamada recursiva. Bueno. Pero bueno, básicamente esto está bueno para que analicemos cómo se ejecuta, que por más que sea lógico, a veces puede generar dudas. Y después lo que sí me interesaba que vean es, bueno, después acá esto analícenlo, es un poco parecido a lo que, miren, acá, en por ejemplo acá, es un muestra arreglo recursivo, ¿lo ven? Con una solución trivial. Nosotros lo hicimos recién sin, ¿sí? Fíjense que esto es lo mismo que esto. Pero fíjense que acá hay un if y un else y acá hay solamente un if. ¿Sí? ¿Cuál es? Y bueno, llegar a la última posición. Válidos menos 1, sabemos que si yo quiero mostrar una posición, la última posición, ¿cuál es? Válidos menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 elementos, mi última posición válida es 4. Entonces, esta es una manera de plantearlo con todas las partes, ¿no? Solución trivial, último elemento, condición de corte, acercamiento a la condición de corte y llamada recursiva. ¿Sí? Esta es una manera de plantearlo, esta es otra manera de plantearlo. En estos casos está bien. Otra cosa que también les quería mostrar en referencia a esto es esto, que también se ve mucho en internet. No está ni mal ni bien, ¿no? Porque la verdad que a esta altura es medio complicado decir si está mal o está bien. Ahora después vemos las preguntas. Es por ejemplo esto, vamos a alterar esto, vamos a poner un return y otro return. Por lo tanto, bueno, acá la variable de respuesta no tiene demasiado sentido, obviamente sacarla, bueno, tenerla mejor dicho. Esto es lo mismo. ¿Sí? A ver, si yo les empiezo enseñando recursividad de esta forma, no se entiende nada. Creo yo, por ahí uno me dice, no, pero a mí está mejor así. Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a hacer, lo que nos tenemos que acostumbrar a hacer, que me parece no algo que... Esto no me parece que vaya en contra de la mala... Digo, esto está mal, esto... No. Me parece más claro hacerlo de la otra manera. Ustedes pensarán una cosa, yo pienso esto. Entonces a mí me parece que es mejor almacenar el resultado y retornar el resultado y tener un solo return que tener varios return. No soy muy amigo de utilizar este tipo de... Porque cuando vos abrís la puerta a más de un return, lo que estás abriendo la puerta es justamente a eso. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8. Entonces, estás abriendo la puerta a una forma de programar que no es para mí clara. Y la verdad es que esto genera una variable en memoria, esto genera un mismo proceso de memoria. No es mejor lo otro desde el punto de vista de la gestión, ni es mejor esto. Son lo mismo. No es que yo me ahorro esta variable. Yo necesito, porque evidentemente si acá retorno, en cada etapa recursiva necesito retornar. Entonces, como no me ahorro nada, nosotros lo que pretendemos es que se haga de la mejor manera posible. ¿Cuál consideramos que es? La que acabamos de enseñar recién. ¿Esto funciona? Funciona perfectamente. ¿Sí? No hay problemas en que esto funcione. Esto funciona igual. Funciona igual que lo otro. Ahora, para mí no es más claro que lo otro. Y repito, vuelvo a repetir lo mismo subrayando esto. Si yo abro la puerta para 2, puedo usar 8. ¿Sí? Como me decían
o me dijo un jefe una vuelta a mí. O sea, lleva el problema al extremo y vas a ver si la solución que estás implementando es la mejor. Siempre lleva el problema al extremo. No digas, bueno, no, hasta 4 podemos. Porque ya eso no tiene lógica. ¿Cómo hasta 4 podemos? ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, como no hay diferencia, lo mejor es hacerlo de la otra manera. Esto es una opinión personal y no tiene que ver con la teoría, ¿sí? Entonces, obviamente lo voy a dejar como me parece a mí que es mejor. Fíjense que acá también, en esta función que tenemos acá, en la suma recursiva, en esta que tenemos acá, nosotros en cada etapa recursiva lo que vamos haciendo es sumándole un número. ¿Se acuerdan que en el otro teníamos 3 por lo que retorna? Bueno, acá lo que vamos a tener es que suma es igual a un elemento del arreglo. Entonces, en esta parte, esto también está, ¿por qué la solución trivial es retornar 0 en una suma? Porque no me altera la suma. Si yo quiero sumar los elementos que hay en un arreglo, el 0 no me altera nada. Si mi suma da 20, 20 más 0 va a seguir siendo 20. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es utilizar un 0. Si fuese cualquier otra cosa, bueno, tendremos que analizar esa solución trivial. En este caso, si yo quiero sumar los elementos de un arreglo, lo que tengo que hacer es, en cada etapa recursiva, ir planteando que arreglo sub algo es igual al retorno de algo. Cuando retorno ese 0, se va a empezar a retornar el resultado de suma a todas las otras etapas anteriores y finalmente va a retornar la suma de todo el arreglo. Que eso es algo que es analicé, después pruébenlo y háganlo despacio. Pero fíjense que acá también está el i igual a válidos. ¿Para qué? Para llegar, digamos, al final, digamos, de nuestro arreglo, retornar el 0. En esa parte no importa, ¿sí? Retorno al final del 0. También se podría plantear de otra forma. Retorno un 0 y eso ya no es broma, porque no importa que válido sea una posición válida porque no lo estoy sumando. Entonces, yo creo que con esos ejemplos ya podemos arrancar. Hay una cosa más que les quiero aclarar acá. Fíjense esto. Ustedes saben perfectamente, no voy a hacerles la pregunta, pero ya lo saben, que esto es un acumulador, ¿no? No quiero, esto es otra cosa que no quiero ver, ¿no? Estas son las cosas que quiero que subrayen. No quiero for, no quiero i más acá, y tampoco quiero acumuladores en la llamada recursiva. Porque cuando nosotros pedimos esto, ¿qué dicen ustedes? Suma es igual a suma más arreglo sub i más... No. No es un acumulador. Eso también no es no comprender la recursividad, pero hay algo que no lo comprendieron. Así como i más es i más 1 y no es i más, como no utilizo contadores, tampoco utilizo acumuladores. No es necesario. Ese es el problema. No es que no los utilizo, no es necesario hacerlo. Si ustedes analizan esto, va a ver que suma es igual a arreglo sub algo. Arreglo sub i más el retorno. Cuando retorne 0, como dije recién, va a sumar lo que esté en esa posición más 0. Y lo que es, así como antes la multiplicación retornaba un valor, va a retornar 0 más algo, supongamos 5, va a retornarlo a la etapa anterior. Entonces va a aparecer que suma es igual a, como suma vale algo, suma, ahí ya tienen el acumulador, suma va a valer 5. 5 es igual a 5 más, o sea, y así lo va acumulando. Va utilizando un acumulador, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estamos en recursividad. No tiene que haber for, no tiene que haber contadores, y tampoco tiene que haber acumuladores. ¿Sí? Porque eso obviamente les va a traer problemas. ¿Sí? El acumulador y el contador son de la iteración. Esto no se lo van a decir en ningún lado, pero bueno, el tiempo me hizo entender eso. Que alguno lo haya... Y hay de todo. Hay de todo. Creo que ya estamos. Me parece que lo único que me quedaba por subrayarles era esta, la relación que existe, pregunta de examen, entre recursividad e iteración. ¿Sí? Es muy simple esto, ¿no? En la iteración, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos estructuras de repetición. Utilizamos un for, utilizamos un while, utilizamos un do while, utilizamos un for each.
que en este caso no lo tenemos, pero en otros lenguajes lo van a tener. En la recursión utilizamos estructuras de selección. Utilizamos un if, un else, un if-else, un if. No utilizamos un for. ¿Sí? En la estructura, ¿sí? Estamos hablando de la estructura del algoritmo recursivo. Esto está bueno que lo sepan. Ahora, por otro lado, en la repetición, la iteración utiliza una estructura de repetición de forma explícita. O sea, utiliza un for, está ahí, lo ves. En la recursión se consigue la repetición mediante la autorreferencia, o como dice ahí, llamadas a la función repetida. ¿Cómo lo consigo en la repetición? Y lo consigo con un for. ¿Cómo lo consigo? Con una técnica, con una autorreferencia. ¿Sí? ¿Cómo se consigue la repetición? Con una estructura. ¿Cómo se consigue la repetición? Con una autorreferencia. ¿Sí? Eso en el término de la repetición. ¿Cómo se termina? Cuando falla la condición en el caso de los bucles. Cuando la condición es igual a false, falla la condición, se corta. ¿Cuándo? Cuando se provoca la solución de corte que dispara la solución trivial. ¿Cómo se termina? Por eso hablamos de terminación. ¿Sí? Se termina uno con una falla y otro, se parece mucho esto, pero se llama condición de corte. El bucle infinito, obviamente, si no tengo acercamiento, o en el caso, si no tengo podría ser, si no puedo falsar la estructura repetitiva, va a pasar. El acercamiento, en el caso, en muchos de los casos, no en todos, en muchos de los casos, porque cuando recorro un archivo no tengo un contador, en muchos de los casos se provoca mediante falsar eso y un acercamiento, digamos, una estructura que se va repitiendo, que es de una forma u otra, en este caso, podemos decir que en el caso de los arreglos es un contador, y en el otro caso no es un contador, es modificando el valor de la variable. Por eso no ponemos acá, no vamos a poner i más, no va i más. No van a decir que no se los repetía. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos el objetivo? Modificando el valor de la variable. Puede ser que en este caso lo incrementemos, o puede ser que en el caso del factorial lo decrementemos. Pero nunca hacemos menos y nunca hacemos más. Y el problema de la recursividad es el que hablamos, ¿no? Esto de que para solucionar el problema total, yo necesito acumular en la memoria una cantidad de procesos que necesitan una solución. Y eso me genera un costo en la memoria. Esto podríamos decir que es el máximo problema que tiene la recursividad. Yo creo que con esto después va a ser un poco más de lo mismo, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco de... Se cortó unos segunditos de nuevo. Justo cuando empezaste a decir el problema de la recursividad. Bueno, el problema de la recursividad es justamente el que hablamos y que ya mencioné en varias oportunidades en la clase de hoy, que es el tema de que nosotros de forma acumulativa en la memoria vamos poniendo procesos con esta técnica que no tienen una resolución y que generan un costo de memoria. Entonces, eso puede generar una sobrecarga, puede ser que se caiga un sistema, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que evaluar con qué recursos contamos y si vale la pena utilizarlos, si es necesario, si no es necesario, ¿sí? Bueno, este es el problema de la recursividad. No tiene que ver con recursividad e iteración. Ese problema obviamente no lo tenemos en la iteración, porque la iteración ¿qué hace? Y en cada iteración va solucionando un problema. No acumula nada sin resolverse. En cambio, la recursividad, hasta que no se dispara la solución trivial, las etapas quedan almacenadas en memoria generando, puede ser, una sobrecarga. ¿Sí? Bueno, yo creo que con esto ya llegamos a finalizar el tema de recursividad de hoy. Esperen que voy a